Descubríos y sentaos. Se abre la sesión. Tiene la palabra el ilustrísimo señor decano de la Facultad de Ciencias para dar lectura, en representación de la misma, a la propuesta de nombramiento. El Reglamento de Honores y Distinciones de la Universidad de Málaga establece en su artículo 1.1 que los centros de la Universidad de Málaga podrán proponer la concesión del título de doctor honoris causa a favor de aquellas personas que, en atención a sus méritos relevantes y especial vinculación con la Universidad de Málaga, sean acreedoras de tal consideración y contribuyan a una mejor y mayor proyección de dicha universidad. De acuerdo con el reglamento, la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2011, abordó en el tercer punto de su orden del día la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Málaga de don Miguel Delibes de Castro, doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, el director de la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y actual presidente del Consejo de Participación de Doñana. El doctor Delibes es, además, presidente de diferentes organizaciones, entre las cuales destaco la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de Mamíferos, con sede en la Universidad de Málaga. La iniciativa de esta propuesta estuvo a cargo del Departamento de Biología Animal, siendo el profesor doctor don Raimundo Real Jiménez, catedrático de Zoología, quien expuso ante la Junta de Centro los méritos más relevantes y la vinculación con la Universidad de Málaga del doctor Delibes. La Junta de Centro, de forma unánime, apoyó y aprobó la propuesta de este nombramiento y su remisión a la presidencia de la Mesa del Claustro para su posterior tramitación. Todo lo cual se recoge en el libro de actas de Junta de Centro de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias. Muchas gracias. El ilustrísimo señor secretario general leerá el acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se concede el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga a don Miguel Delibes de Castro. Certificación del acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se nombra doctor honoris causa a don Miguel Delibes de Castro. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3, apartado C de los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por decreto 145/2003 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 3 de junio, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día 9 del mismo mes, certifico que el claustro de la Universidad de Málaga, reunido en sesión ordinaria celebrada el pasado día 21 de junio de 2013, a propuesta de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de esta universidad, tras la exposición de los méritos del candidato y después de efectuarse la correspondiente votación, aprobó el nombramiento de don Miguel Delibes de Castro como doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. Todo ello en virtud de la competencia atribuida a este órgano de representación de la comunidad universitaria por el artículo 23 de los Estatutos de la Universidad de Málaga. De todo lo cual doy fe como secretario general de esta universidad en Málaga a 25 de junio de 2014. Muchas gracias. Alzaos y cubriros. El secretario general, el decano
y demás doctores de la Facultad de Ciencias se sirvan a acompañar al recipiendario, que va a ser investido doctor honoris causa. Y descubrir. Se concede la palabra al profesor doctor don Juan Mario Vargas Yáñez para proceder a la lectura de la laudatio del doctorando. Excelentísima señora rectora, magnífica, excelentísimos e ilustrísimas autoridades, señores doctores, señoras y señores. Cúmpleme llevar a cabo, por encomienda de la Facultad de Ciencias y como representante del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga, la grata misión de pronunciar la laudatio del profesor Miguel Delibes de Castro, cuya propuesta de nombramiento de don honoris causa fue realizada por la Junta del citado centro en marzo de 2011 y aprobada por el claustro en fecha y circunstancias ya citadas por el señor secretario general, siguiendo una tradición académica de origen medieval que data de 1274. El profesor Delibes de Castro es castellano de origen, vallisoletano de cuna, andaluz de adopción y universal de vocación. Como le sucedió a tantos chavales de los años 60, la caza fue el cordón umbilical que alimentó su pasión por el medio natural, en compañía de su padre, al que todos considerábamos un escritor que cazaba, hasta que él mismo se autodefinió como un cazador que escribía. Sin embargo, la vocación cinegética del doctorando, como también le sucedió a Darwin, dejó paso a otras inquietudes naturalistas que le hicieron cambiar la escopeta y la canana por los prismáticos y el cuaderno de campo. Más que un proceso evolutivo saltacionista, fue un tránsito gradual, si bien el hito que puso de manifiesto su irreversibilidad hizo crisis el día que abandonó una mano de perdices en predios pucelanos para enfrascarse en la recogida de una segagrópila de mochuelo al pie de unas tapias con el consiguiente enfado y reprimenda paternos. Cursó la carrera de Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en 1969. Le emularon sus hermanos Ángeles, Adolfo y Juan.
Sus inicios profesionales estuvieron ligados a Félix Rodríguez de la Fuente, como redactor de la obra Fauna Ibérica, traducida a más de 15 idiomas. La relación entre ambos fue estrecha e intensa y dejó huella en el joven Delibes. Él siempre ha reconocido que quien le inculcó el amor por la naturaleza fue su padre, mientras que Rodríguez de la Fuente le enseñó a escribir. Al cabo de 3 años, el prestigioso ecólogo José Antonio Valverde, fundador y por entonces director de la Estación Biológica de Doñana, le ofreció la oportunidad de trabajar con él. Ello implicaba cambiar la faceta divulgadora, donde se sentía cómodo, reconocido y bien remunerado, por la incierta senda de la investigación, probablemente más agreste e insegura, anónimo todavía entre quienes la transitaban y con menos trigo en las alforjas. En cierta ocasión, el escritor estadounidense Ray Bradbury comentó que el mejor científico está abierto a la experiencia y que ésta empieza con un romance, es decir, la idea de que todo es posible. Y como dijo Paulo Coelho, la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Para el doctorando, estas reflexiones se habían convertido en una firme convicción y decidió aceptar la oferta. Su tesis doctoral versó sobre la ecología trófica del lince ibérico, dirigida por su mentor científico. El propio doctorando ha referido que al principio se sentía extraño tratando de estudiar a una especie que nunca había visto en libertad y a la que tardó varios meses en localizar. Finalmente defendió su tesis en la Complutense en el año 77, obteniendo la máxima calificación. Ese mismo año disfrutó de una breve estancia en el Laboratoire d'Écologie Générale de Brunoi, en Francia, becado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1978 obtuvo por oposición la plaza de colaborador científico del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. En 1986 pasó a ser investigador científico del citado organismo y un año más tarde profesor de investigación. Poco después fue nombrado director del centro, cargo que ejerció entre 1988 y 1996. El doctorando formó parte de aquella primera hornada de jóvenes investigadores de la EBD que se adelantaron a su tiempo. Los carnívoros han sido el grupo al que mayor esfuerzo y tiempo de estudio ha dedicado como zoólogo, y dentro de ellos el lince ibérico representa el buque insignia de su investigación. Los resultados de sus trabajos le han convertido en especialista mundial de esta temática y, sin duda, en el más reputado experto en la biología, problemática y conservación del felino más amenazado del planeta. Este vasto caudal de conocimientos le ha sido posible atesorarlo y difundirlo gracias al empleo de técnicas punteras de investigación, al compás de los espectaculares avances tecnológicos que han revolucionado el mundo de las ciencias naturales y el campo de la investigación durante las últimas décadas. Su constante preocupación ha sido saber cada día un poco más de los carnívoros, gracias a la implementación de sofisticadas metodologías en líneas tan diversas como la ecología trófica, el comportamiento, el uso del tiempo y del espacio, la competencia interespecífica, la filiación genética de las especies y su variabilidad interpoblacional, los factores que limitan sus áreas de distribución y la tipificación de los problemas creados por las actividades humanas. Tomo prestadas unas palabras del profesor Carlos Herrera para sintetizar los méritos profesionales de su colega. Abundancia y calidad científica de sus publicaciones, coherencia interna en su línea de investigación y decisiva contribución al nacimiento y desarrollo en España de la biología de la conservación. Su papel como biólogo de la conservación ha trascendido a otras especies amenazadas como el oso, el águila imperial ibérica o el quebrantahuesos. A lo largo de su carrera investigadora ha sabido diversificarse en pro de la especialización, siempre refractario a saber mucho de muy poco. Esto le ha convertido en polo de atracción internacional de colegas y discípulos y en foco emisor de sólidos conocimientos científicos. Laudar al doctorando no obliga a abusar del verbo, porque sus méritos como investigador se pueden cuantificar de forma objetiva. 190 publicaciones en revistas indexadas en el Science Citation Index, entre las que destacan Science, Ecology, The American Naturalist, Conservation Biology, Biological Conservation o Ecological Monographs. Autor en solitario o coautor de otros 67 artículos en revistas científicas españolas. Autor o editor de 12 libros y monografías y de 84 contribuciones en obras colectivas. En los últimos 20 años
Ha sido citado 3.852 veces en 2.496 artículos científicos, con un promedio de citas por elemento igual a 22. Posee un índice H de Hirsch de 34 y forma parte del 1% de autores más referenciados en los últimos 10 años dentro de su especialidad. Ha participado en más de 50 proyectos, programas, contratos y convenios de investigación en España, Argentina, México, Brasil, Marruecos, Portugal, figurando como investigador principal en 37 de ellos. Ha asistido a numerosos congresos y coloquios de su especialidad, tanto nacionales como internacionales, aportando más de 100 comunicaciones. Una de las facetas más brillantes y reconocidas del doctorando es su capacidad formativa, avalada por las 23 tesis doctorales que ha dirigido. Nunca ha presumido de navegante solitario, ni morado en la torre de cristal en la que algunos investigadores se encastillan. Entiende la ciencia actual como un emprendimiento colectivo, según preconizaba Claude Bernard al afirmar que el arte es yo y la ciencia es nosotros. El grupo ha sido su hábitat natural y el liderazgo su nicho ecológico. La labor divulgadora la ha seguido cultivando a lo largo de toda su vida. Por su magnitud resulta más apropiado recurrir de nuevo a las cifras. 45 artículos de alta divulgación y varios libros, entre los que resalto Vida, la naturaleza en peligro, publicado en 2001, La tierra herida, publicado 5 años más tarde, este último en coautoría con su padre. 165 participaciones como profesor en cursos y seminarios, además de numerosas conferencias, mesas redondas, contribuciones periódicas en diarios y revistas, así como otras aportaciones en distintos foros y medios. Sería poco elegante e innecesario, a todas luces, entronizarlo como el mejor entre los de su talla, ya sea en la vertiente investigadora o divulgadora. Pero no es menos cierto que la conjunción de ambas, en armónica convivencia, lo eleva a cotas difíciles de alcanzar. Pero hay algo que deseo añadir. Debajo de la ilustre toga que hoy lo inviste, habita un hombre sencillo que transita por la vida con los sentidos alerta, cuaderno en mano, anotando con su menuda letra lo que a otros nos pasa desapercibido. Y este es el secreto del maestro, seguir siendo un infatigable aprendiz. Racionalidad, mesura, tenacidad, elegancia, astucia y honestidad sintetizan los atributos más conspicuos de su personalidad. Sin ser ecologista confeso, ha bregado por conservar la biodiversidad allá donde le han dado cancha. Su voz autorizada cuenta y pesa. Ha sido asesor gubernamental en la conferencia sobre biodiversidad celebrada en Río de Janeiro en 1992, fundador y presidente durante 23 años de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, la SECEM, miembro del Patronato de Doñana, de la Junta Rectora de 3 parques naturales y de comisiones, fundaciones, grupos de trabajo y comités donde la ciencia de la conservación tenía algo que decir o reivindicar. Desde el año pasado ostenta la presidencia del Consejo de Participación de Doñana, relevando a don Felipe González Márquez. En los últimos 15 años ha recibido más de una decena de premios, entre los que cabe citar el Premio Nacional Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación de la Naturaleza, el Premio del Mérito a la Conservación del World Wildlife Fund International, el Premio a la Protección del Medio Ambiente Rey Jaime I y el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina en Ciencia y Tecnologías de los Recursos Naturales. En el año 2005 fue elegido académico numerario por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ingresando en ella el pasado mes de mayo para ocupar el sillón número 23, tras pronunciar su discurso de recepción titulado Ciencia y compromiso, la biología de la conservación. Su vinculación activa con la Universidad de Málaga comenzó exactamente hace 30 años, cuando la Estación Biológica de Doñana estaba trasladándose de Heliópolis al Pabellón del Perú y nuestra Facultad de Ciencias hacía las maletas para abandonar la Misericordia. El proyecto que formalmente lo integró en la UMA fue la creación de la ya citada SECEN, cuya sede y secretaría están ubicadas en nuestro Departamento de Biología Animal bajo la presidencia del doctorando. Próximos a celebrar las bodas de plata de la SECEN y de su presidente al frente de ella, estimo innecesario abundar en la estrecha colaboración que hemos mantenido a lo largo de estos años. Como todos sabemos, el doctorado honoris causa
es la máxima distinción que la universidad otorga para incorporar a su claustro a una eminente personalidad que incrementa el acervo sapiencial y la nobleza espiritual de su capital humano. Y nada más oportuno y acertado que aprovechar el tránsito por el decenio de las Naciones Unidas sobre biodiversidad para laurear a un prestigioso zoólogo. Profesor del IBE, gracias por aceptar la distinción ad honorem para la que ha sido propuesto y por querer, en definitiva, seguir siendo de los nuestros. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al excelentísimo señor don Miguel Delibes de Castro el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. Se va a proceder a la solemne investidura del doctor honoris causa de don Miguel Delibes de Castro. Por el claustro de la Universidad de Málaga, a propuesta de la Facultad de Ciencias y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa de la misma. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida por las leyes del reino, recibiréis las nobles insignias de vuestro honor y dignidad, y os tomaré juramento. Os haré entrega del correspondiente título y de la medalla doctoral. Os impondré como símbolo el birrete laureado antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibiréis el libro de la ciencia, que os cumple enseñar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibiréis el anillo que en la antigüedad entregaban en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben de conservar vuestras manos. Uno y otro, signos también de la distinción de vuestra categoría. Y finalmente, porque os habréis incorporado a esta universidad, recibiréis en nombre del claustro el abrazo de fraternidad de quienes se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Invito al secretario general, al padrino, al decano y al candidato a doctor honoris causa a acompañarme para proceder a la investidura. Maxima diligentia fideatque honestate munere functum quod discipulorum proventum universitatis honorem pos inaugere.
Sentaos y descubríos. Tiene la palabra el doctor honoris causa don Miguel Delibes de Castro. Excelentísima y magnífica señora rectora, autoridades, colegas investigadores, amigas y amigos todos. He de comenzar expresando mi reconocimiento por la distinción que me otorgan invistiéndome como doctor honoris causa por esta Universidad de Málaga. Lo entiendo como el más alto galardón académico a que un investigador puede aspirar, algo a buen seguro muy por encima de mis merecimientos. Por eso estoy convencido de que las viejas razones del corazón a que aludía Pascal han tenido mucho que ver con su generosa disposición para invitarme a formar parte con ustedes de este claustro. Tiempo tendré de volver sobre ello. Muchas y emocionadas gracias, pues, a la excelentísima señora rectora y al claustro de la Universidad de Málaga, que han aprobado y refrendado la propuesta que les hizo llegar la Facultad de Ciencias a iniciativa del Departamento de Biología Animal. Muchas gracias a todos los miembros de este departamento y en particular a quienes dentro del mismo concibieron la idea. Muchas gracias a las instituciones universitarias que apoyaron la propuesta y muchas gracias, por fin, a los claustrales que hoy me arropan con su presencia, así como a los familiares y amigos que han tenido a bien acompañarme en este acto, a veces tras un largo desplazamiento. Si las mujeres y los hombres nos sentimos a gusto formando parte de un grupo, si nos ilusiona ser invitados a integrarnos en otro antes ajeno, es porque somos animales sociales. No es frecuente, por más que a los humanos nos parezca lo más natural. Entre los estudiosos del comportamiento animal que recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1973, se contaba Carl von Fries, nacido en Viena pero muy ligado a Múnich. Trabajó con insectos sociales y descubrió, entre otras muchas cosas, la danza de las abejas, esa complicada manera en la que unas obreras informan a otras de dónde hay comida. Cuando una abeja descubre un recurso abundante, no guarda el secreto para sí misma, sino que advierte a las demás para que lo aprovechen. Porque la esencia de la vida en grupo es la cooperación. Muchas especies de abejas, hormigas y termitas son insectos eusociales, el más alto grado de sociabilidad entre los animales. Sus grupos incluyen diferentes castas que se reparten el trabajo, pero solo alguna cuenta con individuos reproductores, aunque todos colaboren en la crianza de la prole. Lo más parecido al comportamiento de los insectos eusociales que conocemos entre los vertebrados se da en dos especies de mamíferos, el grupo faunístico al que ustedes y yo pertenecemos, a cuyo estudio he dedicado gran parte de mi vida y el que más me ha unido a la Universidad de Málaga. Se trata de las ratas topo lampiñas, del género Heterocephalus, y la rata topo de Damara, del género Fucomis. Ciñéndome a la primera, no son animales agraciados, pero pasan su vida bajo tierra, apenas pueden ver y sin duda a su manera ellos se encuentran atractivos. En todo caso, sus características y forma de vida son particulares y en ocasiones envidiables. Por ejemplo, no experimentan dolor en la piel y parecen resistentes al cáncer. Pero su peculiaridad más destacada es que en sus colonias de hasta 200 ejemplares, solo una hembra, la reina, extraordinariamente longeva para tratarse de un pequeño roedor, se reproduce con 2 o 3 machos, mientras que los restantes individuos de tamaño desigual se dedican a abrir y limpiar las galerías subterráneas, acarrear alimento y cuidar a las crías. Las ratas topo lampiñas suponen una excepcional convergencia en comportamiento entre los vertebrados, en particular los mamíferos, y las hormigas y abejas. Dentro de la clase Mammalia es mucho más frecuente, sin embargo, la vida relativamente solitaria,
sin apenas otras interacciones sociales que las relacionadas con el sexo en la época de reproducción o las que ligan a madres e hijos. Pero he dicho apenas por algo. Con frecuencia existen también interacciones generalmente tensas entre vecinos. El lince ibérico, a cuyo estudio he dedicado mucho tiempo, puede ser un buen ejemplo de este tipo de vida social, sin pretender entrar en honduras. Los machos adultos son solitarios y territoriales, pero identifican a sus vecinos por sus marcas olfativas o visuales y generalmente los respetan. Dentro del territorio de cada macho hay una o más hembras, también territoriales entre sí, viviendo en soledad, excepto cuando tienen cachorros. Aunque llamamos a los linces felinos solitarios, la suya es una estructura social relativamente complicada. Las relaciones sociales entre conespecíficos son un paso más complejas en aquellas especies que temporalmente o de forma duradera viven en parejas monógamas aisladas. Estos casos no son frecuentes entre los mamíferos, aunque se dan habitualmente en topillos del género Microtus, por ejemplo. Más habitual es la formación de grupos, ya sean rebaños entre los ungulados, manadas en los leones o tropas entre los cetáceos. Los integrantes de un grupo obtienen ventajas por vivir junto a otros. A veces esas ventajas son tan simples como compartir un refugio escaso, algo que les ocurre a los millares o a veces millones de murciélagos que pueden ocupar una cueva. En otras se trata de aprovechar un alimento local o temporalmente abundante, o de detectar y escapar con éxito de los depredadores, como les pasa a muchos ungulados. Los grandes cazadores sociales, que incluyen a leones y lobos, pero también orcas, por ejemplo, consiguen cazar más y mejor gracias a la manada. Los estudiosos discrepan acerca de si la cooperación entre los animales debería ser interpretada como una adaptación generada a escala de grupo, lo que resulta difícil de explicar con los parámetros neodarwinistas, o más bien como una especie de consenso, diríamos, o, si lo prefieren, como el menos malo de los acuerdos entre los intentos de cada individuo por maximizar su propio éxito reproductor, ya sea directo, ya a través de sus parientes, lo que llamamos aptitud o eficiencia biológica inclusiva. En todo caso, nadie duda de que si la sociabilidad ha evolucionado en el reino animal es porque, en determinados casos y condiciones, los beneficios de asociarse con otros superan a los costes. ¿De qué forma ha evolucionado Homo sapiens como animal social? Las sociedades humanas han dilatado los límites propios de las sociedades animales, puesto que habitualmente, o al menos así debería ser, mujeres y hombres generamos normas para evitar el abuso del fuerte sobre el débil. Favorecemos la cooperación entre los miembros del grupo, aunque no tengan relación de parentesco entre sí. Alentamos el trabajo colectivo e incluso alumbramos con no poca frecuencia empresas colectivas comunes que implican elevadas dosis de autosacrificio. Seguramente estas pautas han sido favorecidas por la selección natural en el último par de millones de años, porque iban asociadas a nuestra capacidad de aprender de los otros y de transmitir lo aprendido. En definitiva, iban asociadas a la cultura, que al menos en grado incipiente también puede reconocerse en otras especies de mamíferos, como los chimpancés y algunos delfines. No es casualidad, ciertamente, que los hábitos culturales tiendan a aparecer en especies sociales y con facultades cognitivas elevadas. El primatólogo Frans de Waal relaciona la capacidad de aprender de los demás con la empatía, el reconocimiento en otros de sensaciones y sentimientos que nosotros mismos experimentamos, lo que nos mueve a identificarnos con ellos. Partiendo de la empatía, habrían surgido en el proceso evolutivo la cooperación y el altruismo humanos. Puesto que somos capaces de ponernos en el lugar de los otros, podemos tratarlos como nos gustaría ser tratados. Solo esa bondad inherente al ser humano como mamífero que vive en sociedad, esa disposición a hermanarse,
explica que Málaga me regale hoy, a través de su universidad, este preciado honor. Porque Málaga ya me había dado, previamente, mucho más que yo a ella, principalmente a través de dos vías en gran medida independientes. Álora, por un lado, y la SECEM, Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos, por otro. Hace prácticamente medio siglo, lo que es una barbaridad, al viajar a Madrid para estudiar, me hice amigo del Perote. En realidad es Juan Calderón, pero es de Álora, así que cuando en el Colegio Mayor le preguntaron ¿cómo se llama los de tu pueblo? Y respondió Perotes, quedó rebautizado para siempre. Naturalistas de afición y fascinados ambos por Rodríguez de la Fuente, Juan y yo decidimos hacernos cetreros. No lo conseguiríamos, pero nuestra ingenua búsqueda de halcones en los farallones más inaccesibles nos llevaría, entre otros lugares, al Chorro y el desfiladero de los Gaitanes, donde nos aventuramos a recorrer parte del Caminito del Rey. Tras aquella primera vez volví a Álora a menudo. Con las familias Calderón, Rubiales y Pérez García aprendí lo que es la hospitalidad andaluza y mucho de lo que es la propia Andalucía. Fui padrino en la boda perota de Juan y Matilde y actué como chofer para llevar a alguna novia al imprescindible monasterio de Flores. En Semana Santa seguí a los legionarios al castillo y evité decantarme por Jesús o Dolores para no tener que reñir con nadie. Conocí la cultura del limón y escuché cantar verdiales y malagueñas cuneras. Juan y yo perseguimos perdices en Sierra de Aguas y hasta descubrimos a los halcones que habíamos buscado más lejos en el propio Monte del Hacho, sobre las casas del pueblo. Al final del verano de 1972, casi al tiempo en que nacía oficialmente la Universidad de Málaga, me trasladé a vivir a Andalucía, en concreto a Doñana, a donde el Perote lo haría un año más tarde. Desde entonces y hasta hoy hemos trabajado y compartido muchas responsabilidades juntos, día a día. Así que cuando nos visita algún amigo antiguo, Juan me comenta con picardía: ¿por qué todos habrán cambiado tanto menos tú y yo, que estamos igual? La Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos no puede entenderse ni existiría sin la Universidad de Málaga y en particular sin el Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias. A principios de los años 80 del siglo pasado llegó desde Barcelona el profesor Sans Coma, entonces volcado en el estudio de los micromamíferos. Pronto se aglutinaría a su alrededor un grupo de jóvenes, a veces procedentes de otras disciplinas, para dedicarse a la mastozoología. Por entonces me invitaron a dictar una clase y algo después, en 1986, disfrutamos juntos el primer e inolvidable anillamiento de flamencos en Fuente de Piedra. En 1989, un grupito de profesores y yo coincidimos, junto a otros colegas, en la Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural en Sevilla. Almorzando en el restaurante Gerimar de la calle Reina Mercedes, decidimos formar una sociedad de mamíferos. Como uno era el menos joven del grupo, le propusieron como futuro presidente, pero el vicepresidente y el secretario serían malagueños, los profesores Juan Mario Vargas y Luis Javier Palomo. El profesor Mario Vargas ha hecho hoy el discurso de laudatio. Muchos de ustedes habrán echado de menos una referencia a él en mis agradecimientos previos. ¿Cómo no menciona a Mario? Habrán dicho que ha ensalzado sus méritos hasta la exageración. Estaba previsto hacerlo ahora. Que Mario es un magnífico investigador y un gran profesor lo acreditan su currículum vitae, sus alumnos y también mi hijo Miguel, que disfrutó con él en esta universidad de un contrato postdoctoral. Pero es además muchas otras cosas. Por ejemplo, me ha nutrido a menudo con sus palabras, pues es un estupendo escritor. También lo ha hecho con sus ideas sobre la cacería y la gestión de la naturaleza. Y más literalmente con sus guisos, que son de chuparse los dedos. ¿Cómo olvidar, entre tantos otros inolvidables, las alubias con perdiz de Islandia? Porque con Mario hemos viajado a Islandia llevando la bicicleta y hemos paleado en kayak por Groenlandia y Baja California. Representa para mí, pues, mucho más que un colega.
Junto a Paqui es un amigo entrañable y así lo consideran a sí mismo otros miembros de mi familia. El profesor Luis Javier Palomo, Javibi, es tal vez el hombre más íntegro, desinteresado, paciente y trabajador que uno haya conocido nunca. Se esfuerza tanto ayudando a los demás que a veces cuesta trabajo entender sus motivaciones. Por eso, en una ocasión, un compañero comentó medio en bromas que quizá fuera santo o un ángel y que la propia existencia de la SECEM que él lleva dentro de su cabeza sería uno de sus milagros. Javibi investiga los micromamíferos de Doñana, monta sondeos de nutrias y ratas de agua y en general ofrece garantías de éxito para organizar y gestionar cualquier empresa colaborativa. Llevar casi un cuarto de siglo trabajando a su lado es un honor y sigue siendo un placer. En 1991 había nacido oficialmente la Sociedad de Mamíferos y en 1993 organizamos, en gran medida desde la Universidad de Málaga, el primero de nuestros ya 11 congresos bienales que se celebró en Mollina, también Málaga. Asistieron muchos jóvenes profesores, doctorandos y estudiantes malagueños, con un buen número de voluntarios. Entre ellos estaba María del Carmen Fernández, Mamen, andaluza del mar que mantiene un rinconcito del alma anclado en la Costa da Morte. Todo lo bueno que uno atribuye a Mamen, estudiante interna, luego doctora en la Facultad de Ciencias y hoy trabajadora para la SECEM, quedaría por debajo de lo que se merece. No puedo citar los nombres de todos los miembros de la Universidad de Málaga que desinteresadamente han colaborado con la SECEM a lo largo de sus 23 años de vida. Ni siquiera los de aquellos que recuerdo mejor, pues son legión. En representación del conjunto mencionaré, junto a los ya citados, a 3 que en uno u otro momento han formado parte de la Junta Directiva. Son José Miguel Ramírez, José Carlos Guerrero y Raimundo Real. Les decía antes que la empatía, ese producto tardío de la evolución que nos permite ponernos en el lugar de los otros, es en gran medida una peculiaridad del ser humano. En oportuna reciprocidad nos sirve también para poner a los demás donde nosotros estamos. Yo me encuentro hoy, aquí, ahora, en una situación privilegiada y me gustaría que todos mis amigos perotes y los casi 1000 miembros de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos la compartieran conmigo. A ellos está dedicada. Por fin, permítanme expresar públicamente mi agradecimiento a toda mi familia, en especial a Isabel, Miguel y Rocío, así como a la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el instituto donde he desarrollado toda mi carrera investigadora. Desde su creador, el doctor José Antonio Valverde, a los compañeros de las primeras épocas, cuando vivíamos en la reserva, y al actual grupo de carnívoros que aglutina a Sofía, todos me han llevado, casi sin darme cuenta, a ser lo que soy. También quiero mencionar a mis becarios y doctorandos, que me enseñaron mucho y que, por desgracia, encuentran hoy enormes dificultades para desarrollar una carrera investigadora. Ellos y otros como ellos son el futuro de la ciencia española que no debería perderlos. Termino como empecé. Este nombramiento me hace feliz, no tanto porque me considere importante, sino porque me siento querido. En el fondo, tal vez a eso aspiramos todos los humanos. De modo que, en tal sentido, debo entender mi carrera como un éxito. Pero les ruego que también ustedes se sientan triunfadores porque yo también les quiero. Muchas gracias. Muchas gracias.
Ilustrísimo señor secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, ilustrísima señora delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga de la Junta de Andalucía, señores concejales, ilustrísimo señor diputado provincial, ilustrísimos representantes del cuerpo consular, excelentísimo señor doctor honoris causa por la Universidad de Málaga, doctor Jiménez Aguilar, miembros del Consejo Social, claustro de profesores y profesoras, personal de Administración y Servicio, familiares, amigos y amigas. Y, sobre todo, querido doctor honoris causa, doctor Delibes. Fue el latín clásico el que nos enseñó la distancia que hay desde el poder a la autoridad, desde las potestas a la autoritas. El poder va unido a la magistratura, el mando es vinculante, puede ser impuesto. La autoritas, en cambio, es legitimación socialmente reconocida. Procede del saber. Es la capacidad moral para emitir una opinión cualificada. El poder caduca. La autoridad moral, en cambio, queda para siempre. Legitima para hablar con libertad, para denunciar, para llamar la atención utilizando incluso alegorías o licencias literarias que nacen del propio ingenio. Lo hemos comprobado siempre y lo habremos comprobado, lo hemos visto hoy mismo en la espléndida lección del profesor Delibes. Hoy, el claustro de la Universidad de Málaga reconoce su autoridad científica, le recibe como nuevo doctor honoris causa. Lo hace con la admiración que se debe al científico, al formador de investigadores, también con el afecto que ha cultivado en sus discípulos y en sus colaboradores del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias. Miguel Delibes es la sencillez de un espíritu cultivado, herencia paterna. Un hombre que siempre ha desempeñado responsabilidades, pero nunca lujos ni moqueta. Solo pisó pequeños despachos, como el de ahora, en la Cartuja, blanco, austero y orientado a las marismas. Y pisó sobre todo tierra, primero tierra castellana, con su padre, don Miguel Delibes, también con Félix Rodríguez de la Fuente, cuadernos de campo, águilas imperiales y fauna ibérica encuadernada. Y el lince ibérico, una de sus grandes pasiones científicas y uno de sus grandes logros. Después, Doñana, el encuentro de un gran mar con un gran río, paisaje colorista y luminoso, polvorientos y resquebrajados, humedecidos y anegados, hospitalarios e intransitables, paisajes siempre en movimiento, siempre inacabados. Los futuros biógrafos de Miguel Delibes contarán cómo hace 30 años él y otros científicos españoles dieron vida a una sociedad, la Sociedad de la Biología de la Conservación, a veces contra viento y marea, argumentando, escépticos, que había un gran problema, un problema global, que era necesario abordar con conocimientos que iban más allá de la propia biología. Había que implicar a científicos de otras disciplinas, economía, comunicación, pedagogía. Sabían que su principal ventaja era también su principal escollo. Había de ir muy por delante del resto de la sociedad, predicando tal vez en el desierto o en las dunas de Doñana, diagnosticando problemas, proponiendo soluciones científicas, pero sin el poder necesario para ser aplicadas. Debían, en una palabra, implicar a la sociedad, a una sociedad lenta de reflejos y no concienciada. Debían de ser conciencia colectiva frente a intereses económicos que no facilitarían precisamente el camino.
tenían el antecedente remoto de la sociedad americana de los primeros años 70. Allí, Raquel Carson, oceanógrafa y bióloga marina, vio cómo los pájaros morían en su jardín a causa del DDT y se atrevió a escribir un libro con un título muy largo, pero también acusador. La primavera se ha vuelto silenciosa porque no hay pájaros. La industria química no se lo perdonó. Buscó por todos los medios desacreditarla, pero el presidente Kennedy ordenó una encuesta que finalmente le dio la razón. Después se creó la Agencia Ambiental Americana. Fue un final feliz, tal vez más propio de Hollywood que de la realidad. De hecho, Kennedy habita en la leyenda y Kioto no termina de cumplirse. La imaginación no subió al poder, como se decía en el mayo del 68, y la investigación, hoy por hoy, tampoco. Sigue en un reducido reducto de la autoridad moral. Los científicos trabajan para que el mundo de nuestros nietos sea más limpio, ecológico y justo. El poder económico trabaja para obtener mayor beneficio en el menor plazo. Son intereses lógicos, probablemente, pero de difícil arreglo. Algo tan arriesgado en nuestro acervo como eso de pan para hoy y hambre para mañana. Un día, los del IBEX, el padre y el hijo, se sentaron juntos, quisieron imaginar el planeta que iban a heredar las generaciones del futuro y lo titularon La Tierra herida. Era más que un simple libro, era una advertencia, un alegato. Ya se podía ver desde la portada, una portada que denunciaba la indefensión. Dos niñas andando entre la niebla, protegidas por mascarillas, sin poder ver el horizonte. No era el problema de una calle, ni siquiera de una ciudad. Hoy por hoy sigue siendo un problema mayor, global, de nuestro planeta. Días atrás, Miguel Delibes lo explicaba de una manera clara, como lo ha hecho en su lección, clara y además comprensible. La civilización implica el dominio del hombre sobre el entorno para hacerlo habitable, algo tan antiguo como la conversión del orbe en urbe. Pero en ese proceso hemos llegado demasiado lejos. Hay que dejarle al medio ambiente que desempeñe también su papel, pero actuando siempre globalmente, o al menos con una visión de conjunto. Miguel Delibes recuerda cómo hace años un político, también lo recordarán ustedes, quiso abordar en su comunidad el peligro de extinción de unos osos. Proponía simplemente salvarlos todos, uno a uno, sacándolos del hábitat, que ya no era el más adecuado. Está bien, dice el profesor Delibes, recurrir a medidas artificiales si hace falta, pero es mejor proceder al revés. Primero, restaurar los ambientes y luego recuperar allí las especies perdidas. Las especies siguen siendo como un paraguas a la sombra del cual nos permite luchar para la conservación de los ecosistemas complejos. Por eso, a veces lo más importante no es salvar al oso, lo más importante es conservar los montes, porque mientras allí habiten osos, sabremos que hay bosques y otros recursos y que el sistema funciona razonablemente bien. Si salvamos al oso de una forma exclusivamente artificial, al margen del ecosistema en el que vive, su función como paraguas se habrá perdido. A veces me pregunto si estas palabras de Miguel Delibes no van más allá y son aplicables al mundo de la investigación en general, porque el investigador
siempre necesita, para llevar a cabo su tarea, un ecosistema propio. Años atrás, a los jóvenes investigadores se les advertía de que tenían que convertirse en corredores de fondo. Les esperaba una carrera larga, dura, que necesitaban grandes dosis de paciencia, una curiosidad insaciable por hacerse preguntas y obtener respuestas para volver a hacer nuevas preguntas. En una palabra, tener una vocación, muchas ganas, pero sabían que a largo plazo todo se podía cumplir. Recuerda, precisamente, con referencia a esto, el profesor Delibes, un hecho de que en nuestra época, de la que hemos estado hablando hoy, época de becario, no nos importaba demasiado el futuro, porque estábamos seguros de que después algo íbamos a encontrar. Como país teníamos un sueño hace 40 años, y era tener gente bien formada en filosofía, en biología, en medicina, en economía, etcétera, etcétera. La triste paradoja es que ahora que lo hemos conseguido, nuestros investigadores no encuentran aquí el entorno adecuado, no encuentran aquí el ecosistema en el que puedan vivir y emigran sin tener comprado el billete de vuelta. Y ese diálogo entre generaciones, ese diálogo entre Delibes que se dio en la tierra herida, es cada vez más difícil, porque se va abriendo un vacío entre los investigadores que se retiran y los que siguen sin encontrar sitio. Una gran brecha, una gran distancia. Y esa distancia es la que nos va a ser extremadamente difícil de poder conseguir. Por eso, al igual que el profesor Delibes intentó concienciar a la sociedad de la necesidad de conservar nuestro planeta, también tenemos que concienciar a nuestra sociedad, y esto no es nada fácil, lo que representa un trabajo a largo plazo, como es el trabajo que realizan nuestros investigadores. Pese a todo, lo habrán podido comprobar, Miguel Delibes es un optimista. Precisamente en eso coincidimos. Al menos tenemos herramientas nuevas. Cada gobierno, en este caso, en un caso muy particular, como es el medio ambiente, se implica. Y en la mayor parte de las universidades incluso tenemos vicerrectorados de sostenibilidad. El medio ambiente sigue siendo una carrera larga, esa de los investigadores, de los muchos que hoy nos acompañan. Pero todos sabemos que no podemos dejar de correr, por muy largo que sea el camino. En la universidad que hoy le recibe, doctor Delibes, todos estamos comprometidos. Tratamos de reducir al mínimo el impacto ambiental. Tratamos de relacionar la manera de ser más responsables con nuestro entorno. Nos unimos a proyectos como el del clima neutro de Naciones Unidas. Combatimos el cambio climático, incorporando ética ambiental en todas nuestras actividades. Pero sobre todo nos esforzamos por sensibilizar y sobre todo por formar, por enseñar a nuestros estudiantes en esta importante tarea. Queremos impulsar una conciencia colectiva, desde las ciencias, desde las letras, desde la docencia, desde la investigación, como comunidad que aprende y trabaja junta. Profesor Delibes, quiero imaginar el campo y concretamente el campus del mañana, nuestro campus de la Universidad de Málaga, el que posiblemente vivan mis nietos y los nietos de mis nietos, quiero verlo como un lugar que seguirá existiendo árboles y que además podremos oír el canto de los pájaros. Ayúdenos a seguir con este objetivo que nos hemos propuesto. Ayúdenos a que esta universidad
y todo el orbe participe de este sueño, como el sueño cumplido de esa doña Ana, a quien dedicó usted tantos años de su vida. Aves construyendo nidos en sus vigorosas ramas, monte blanco en el que cada mañana de primavera salen millones de flores, flores que el sol marchita al mediodía y que serán reemplazadas por otro millón con el próximo amanecer. Ayúdenos a que la vida sea como doña Ana, donde todo fluya, como decía Heráclito, donde las estaciones vengan y vayan, y la universidad sea imagen del mundo, de un planeta que está sosegado con su soledad y su propia belleza. Profesor Delibes, sea usted cordialmente bienvenido a la Universidad de Málaga. Sea usted bienvenido a su universidad. Muchas gracias. Levantaos y cubríos. Se levanta la sesión, que sus señorías descansen.